En la vida cristiana, tarde o temprano nos hacemos la pregunta, ¿para qué orar? ¿O por qué orar? Incluso preguntarnos qué es la oración. Mucho tiene que ver con que empezamos a darnos cuenta de que Dios lo sabe todo y que Dios ya ha decidido qué es lo que va a hacer. Y entonces decimos, ¿y entonces para qué le pedimos cosas? ¿Por qué oramos pidiéndole que haga esto o aquello? Si Él ya sabe qué es lo que le vamos a pedir y ya sabe qué es lo que va a hacer al respecto. De hecho, una de las escenas que me llaman mucho la atención en los evangelios es cuando Jesús está orando al Padre. Y desde ahí ya es algo difícil de entender cómo es que Jesús, que es Dios, le está orando al Padre, que es Dios. Pero uno de los discípulos lo ve y le pide, le dice, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y no es porque estos hombres no supieran cómo orar. En la cultura judía desde pequeños se le enseñaba a los niños cómo hacer oración. Pero algo vieron en Jesús que les dijo, la oración puede ser más que lo que he experimentado hasta ahora. Y en la Biblia tenemos muchas oraciones que son muy buenos ejemplos de cómo la oración es un momento de intimidad con Dios, donde nosotros expresamos todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos sintiendo, nuestros deseos, nuestros temores, tantas cosas que podemos compartir con nuestro Padre. Y el día de hoy, conforme continuamos viendo las historias del libro de Hechos, vamos a ver una oración en particular que hicieron los primeros cristianos durante el inicio de la iglesia cristiana. Si recuerdan, hemos estado viendo en el capítulo 3 y 4 de Hechos, cuando Pedro y Juan van al templo. A través de ellos Dios sana a un hombre paralítico de nacimiento y cómo después la gente quiere saber qué es lo que pasó y Pedro aprovecha esa oportunidad para compartirles el mensaje de salvación en Jesús. Pero como los líderes religiosos encargados del orden ahí en el templo no les parece esto, meten a una celda a Juan y a Pedro, pasan ahí la noche y al día siguiente les hacen algo así como un juicio donde les prohíben que hablen en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les dicen que no pueden dejar de decir lo que ellos han visto, lo que ellos han experimentado. De ahí Pedro y Juan van a ir a donde estaba la comunidad de cristianos y les van a compartir todo esto. Y la respuesta a las noticias, a la historia de lo que sucedió en el templo va a ser oración, una oración comunitaria, que es lo que vamos a ver. Pero lo que me gustaría que pensaras conforme estamos viendo esto, es que la oración alinea nuestra mente al ser y el hacer de Dios. La oración alinea nuestra mente al ser y hacer de Dios. Si recuerdas la historia, Pedro y Juan se dirigen al templo a la hora de la oración y cuando van llegando al templo está ahí un hombre paralítico desde nacimiento pidiendo limosna. Pedro le dice al hombre, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate, anda. Y en ese momento las piernas del hombre se fortalecen y él empieza a caminar, a saltar, a alabar a Dios. Y cuando la gente se da cuenta de lo que pasó, empiezan a rodear a Pedro y a Juan y al paralítico, tratando de entender lo que ha pasado y viendo qué significa esto. Y entonces Pedro les comparte el mensaje de cómo es, en el nombre de Jesús, dice él, por la actividad de Jesús, por la vida de Jesús y la obra que él está haciendo, que este hombre ahora puede caminar. Y cómo ellos, los que lo están escuchando, deben poner su vida en manos de Jesús, deben arrepentirse y pedirle a Jesús que perdone sus pecados y les dé la vida para la que fueron creados para hacer. Y él les dice que prueba de esto es que, prueba de que Jesús es el Mesías enviado por Dios, es que Dios lo resucitó de entre los muertos. Pero en el templo estaban ciertos líderes religiosos que no estaban de acuerdo con esta idea de la resurrección, además de que no les parecía que Pedro y Juan estuvieran enseñando a la gente en el templo, y hacen que la guardia del templo los arreste y los meten a una celda a pasar la noche. Al día siguiente los llevan delante de los líderes religiosos, los sumos sacerdotes, los escribas,
nos habla ahí de diferentes personas, incluso los ancianos de la comunidad. Y les dicen, ¿con qué poder o con qué autoridad están haciendo esto? Y ellos dicen, es en el nombre de Jesús, porque ese es el único nombre que ha sido dado para que nosotros podamos recibir la salvación, para que podamos verdaderamente vivir la vida. Y estos líderes religiosos no les parece esto, se molestan mucho, pero no pueden hacer nada al respecto porque se ha dado un milagro y hay muchos testigos. Y entonces lo que deciden hacer es prohibirles, con la autoridad que tenían, prohibirles a Pedro y a Juan que hablaran acerca de Jesús. Pero Pedro y Juan les dicen, ¿ustedes creen que es mejor obedecer a ustedes o obedecer a Dios? Porque nosotros no podemos callarnos lo que hemos visto, lo que hemos escuchado. Y entonces los líderes vuelven a amenazarlos, a decirles, les prohibimos que hablen en este nombre o les va a ir mal. Pero Pedro y Juan dicen, nosotros vamos a continuar. Al punto que los tienen que dejar ir. Y cuando Pedro y Juan se van al lugar donde había un grupo de cristianos reunidos, de esas personas que quizá durante el tiempo de Jesús o en los eventos que se han dado en estos días en Jerusalén, han decidido seguir a Cristo. Y cuando llegan ahí con ellos, les cuentan todo lo que ha pasado, del milagro que se dio, de cómo fueron arrestados, del juicio que llevan, de cómo les prohíben hablar en el nombre de Jesús, pero ellos dicen que van a continuar haciéndolo. Y cuando escucha esto, la comunidad hacen una oración. Y en esa oración, primeramente comienzan reconociendo que Dios es el creador de todo lo que existe. Y como creador es el Señor de todo lo que existe. Mencionan también cómo están viendo que se está cumpliendo lo que Dios ya había dicho a través del rey David en los Salmos, en particular en el Salmo 2, donde dice que las naciones, los reyes, van a oponerse a la obra del Mesías enviado por Dios. Y ellos lo relacionan con lo que está pasando y dicen, por eso es que Poncio Pilato, que Herodes, que los líderes religiosos se opusieron a Jesús al punto de que lo crucificaron. Pero en su oración también ellos reconocen que todo esto es parte del plan de Dios para la redención de los seres humanos y que todo esto ha sido Dios el que lo ha llevado a cabo. Y entonces con eso establecido, ellos le hacen una petición a Dios. Y su petición es que a la luz de las amenazas de estos líderes, de estas autoridades, Dios le dé a este grupo de personas el valor para compartir la palabra del mensaje de Jesús. Y cuando ellos han orado esto, el lugar donde estaba tiembla como si hubiera sido un temblor, un terremoto. Y son llenos del Espíritu Santo y entonces ellos empiezan a compartir el mensaje de salvación en Jesús a todas las personas con mucho valor. La manera como Lucas, que es el escritor de Hechos, nos narra esto, y vamos a ir viendo los detalles acerca de esta historia. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 23 de Hechos, cuando quedaron en libertad Pedro y Juan, y asumimos que también el paralítico estaba con ellos, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y me encanta cómo dice que fueron a los suyos. Otras versiones dice que fueron con sus amigos, fueron a su comunidad. Ya había un sentido de identidad entre los que eran cristianos, los que eran seguidores de Jesús. Y era con quienes querían estar. Y era con quienes ellos sabían que iban a ser comprendidos respecto a la experiencia que tuvieron. Y cuando estas personas escuchan la historia que les cuentan Pedro y Juan, dice que unánimes alzaron la voz a Dios, oraron. Ahora, no es que todos dijeran exactamente las mismas palabras al mismo tiempo. Lo más probable es que uno de ellos estaba orando a Dios y los demás iban siguiendo la oración y estaban en su mente, en su corazón, en su espíritu, estaban de acuerdo con lo que se estaba diciendo y lo estaban reforzando dentro de ellos. Y esta es la oración. Ellos comienzan diciendo, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y primeramente reconocen a Dios como el Señor.
Y este título, esto que es un nombre de Dios en el Antiguo Testamento, se refiere a la autoridad, el dominio, el control que Dios tiene sobre todo lo que existe. Menciona ahí los cielos, la tierra y el mar, y es una manera de abarcar todo lo que ha sido creado. Todo lo que existe, dicen ellos, ha sido creado por Dios. Reconociendo a Dios como creador y como Señor del universo, también dicen que Dios es el que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste. Y aquí van a hacer una cita del Salmo 2, que escribió el rey David. Pero noten que dice aquí que es Dios el que habla estas palabras por el Espíritu Santo a través de David. Y aquí es donde vemos la doctrina de la inspiración de las Escrituras, donde el rey David escribe este salmo, pero es el Espíritu Santo el que le está dando a David las palabras que él debe expresar. Y cuando nosotros leemos nuestras Biblias hoy en día, que son traducciones de lo que se escribió originalmente, estamos leyendo lo que Dios quiere que nosotros leamos, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y es por eso que decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Porque aunque Dios usó a personas para que las palabras fueran escritas, son las palabras que Dios quiere que leamos, que escuchemos. Y es algo que vemos aquí, que estos cristianos del primer siglo entendían claramente. Y por eso, aunque el Salmo lo escribe David, ellos dicen que Dios fue el que dijo: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Y aquí este grupo de cristianos está diciendo, pues esto es lo que ya habías anunciado y lo que ha venido pasando. Que Dios ha anunciado que va a enviar un Mesías que se va a encargar del problema de pecado de la humanidad. Pero nos dice acá que las naciones, los reyes de la tierra, aquellos en autoridad, van a oponerse no solamente a Dios, sino también a este Mesías que Él va a enviar, que aquí lo llama el Cristo. Cristo es otra manera de decir Mesías. Y entonces relacionan eso a lo que han vivido. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y primeramente ellos dicen, es esto que tú dijiste a través de David en el Salmo 2, es lo que hemos vivido aquí en Jerusalén. Porque aquí vimos cómo Herodes, que era el gobernante de los judíos, como Poncio Pilato, que era el gobernante de parte del Imperio Romano. Dice, junto con los gentiles, o sea, con las naciones, con todos los que ni siquiera son judíos, y los del pueblo de Israel, o sea, los mismos judíos, o sea, todo mundo, se opusieron a Jesús. Aquí lo llama tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, que nuevamente es una manera de hablar del Mesías, del enviado de Dios para realizar la obra de redención que Jesús hizo. Y por eso es que ellos dicen, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Todo lo que sucedió con Jesús y lo que está sucediendo ahora con esta naciente iglesia, ellos reconocen que está bajo el poder de Dios, que Dios es el que está actuando y es el que está realizando los eventos que se están dando. Nunca se le ha salido de control lo que está sucediendo. Dios tiene el control de todas las cosas y Él está logrando sus propósitos a través de estas circunstancias. Y entonces vemos cómo este grupo de cristianos, enfrentados con la situación de que las autoridades le prohíben a Pedro y a Juan, y entienden que eso se va a extender a todos ellos, que hablen acerca de Jesús. Al orar a Dios, primeramente reconocen a Dios como Dios, el creador, el Señor de todo lo que existe, el dueño de todo lo que existe, con autoridad, con control, con dominio de todo lo que existe. Después recuerdan lo que Dios ya había revelado en el Antiguo Testamento acerca de este tipo de situaciones. Que no se sorprendan
de que va a haber oposición a Dios y al enviado de Dios. Y reconocen que lo que se dio con Jesús, todo lo que fue el complot contra Jesús, su arresto, el juicio, las acusaciones falsas, la crucifixión, todo eso fue hecho por manos de hombres malvados, había mencionado Pedro en su mensaje, pero que todo eso es obra de Dios y que Dios continuamente está realizando sus propósitos. Y entonces cuando ellos entienden todo esto acerca de Dios y de lo que Él está haciendo, ¿qué creen que le van a pedir? Están enfrentando una situación de oposición, de ataque en cierto sentido, de peligro, porque se les está prohibiendo que hagan algo que ellos saben que van a hacer, que deben hacer. ¿Qué creen que le piden a Dios? Su petición es la siguiente. Le dicen, ahora Señor, considera sus amenazas, las amenazas de los líderes religiosos, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Y cuando llegan a la parte de pedirle algo a Dios, lo que le piden es que ellos puedan continuar hablando con valor, con confianza, el mensaje que Dios mismo les ha dado. Y me llama mucho la atención que no están diciendo, cállales la boca a estas personas que se oponen a nosotros y a lo que tú quieres hacer, o quítalos de su lugar. O sea, no los mates, pero quizá mándalos en un viaje muy, muy largo. Quítalos de en medio para que ya no haya problema. O que aunque nos amenacen que no puedan hacer nada al respecto, protégenos. No piden nada de eso. Lo que piden es que puedan tener la confianza, el valor de continuar compartiendo el mensaje que Dios mismo les ha dado para que compartan a todas las personas. Y le piden que esta proclamación del mensaje de salvación en Jesús sea acompañado de señales y prodigios, como lo que se acaba de dar con el paralítico, de curaciones, pero que se sepa que es por el nombre de Jesús. Que cuando se den estas manifestaciones, la gente se fije, que su atención sea llevada hacia Jesús y que escuchen el mensaje, que se valide el mensaje. Eso es lo que le piden. No le piden que resuelva el problema cambiando a otras personas o cambiando las circunstancias, sino actuando en ellos, dándoles valor, dándoles confianza. Y termina el pasaje diciendo que después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y entonces vemos que Dios en su ternura les confirma que la oración ha sido escuchada y que Él va a actuar de una manera quizá un poco diferente, haciendo temblar el lugar donde estaban. Nos dice también que fueron llenos del Espíritu Santo. Y como habíamos mencionado la semana pasada, no significa que el Espíritu Santo viene y va de la vida del cristiano. El Espíritu Santo es la presencia de Dios con nosotros desde el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y cuando hablamos aquí de la llenura del Espíritu, son manifestaciones o son empoderamientos específicos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Y el resultado de todo esto es que hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué era lo que le habían pedido? Lo que le pidieron a Dios fue que les diera el valor de compartir el mensaje. Y eso fue lo que se dio. Y vamos a ver que se da a través de todo el libro de Hechos y a través de la historia de la iglesia. Pero entonces, ¿qué es lo que aprendemos nosotros de esta oración? Como les había mencionado, hay muchas oraciones en la Biblia, podemos aprender mucho de todas ellas. En particular de esta oración, yo aprendo los siguientes puntos que creo que son muy buenos para cuando nosotros queramos ir a Dios en oración. Primeramente, la oración es dirigida al Señor de toda la creación. Y eso significa que debemos darnos cuenta que cuando nosotros hacemos oración a Dios, Él nos está dando acceso a todo lo que es
el Creador, Señor del universo. Aquí en México acostumbramos a hablar de la gente que tiene influencias o de querer tener influencias. Queremos ir con la persona que puede lograr las cosas para nosotros, incluso saltarnos algunos trámites o algunas dificultades, algunos obstáculos. En la oración nosotros podemos ir directamente a Dios, a la autoridad por sobre toda autoridad. Es más, cualquier autoridad en la tierra ha sido designada por Dios y Dios puede terminar con esa autoridad en cualquier momento. Y nosotros tenemos acceso a Él. Eso debe maravillarnos y también darnos la gran confianza de a quién le estamos presentando nuestras peticiones. Segundo, la oración se basa en lo que Dios ha revelado. El cristianismo es nuestra relación con Dios y a Dios lo conocemos principalmente a través de lo que Él nos dice en la Escritura. Conforme nosotros estudiamos la Biblia, la leemos, conforme nosotros vemos todas esas historias de cómo Dios trata con diferentes personas, aprendemos cómo es que Dios trata también con nosotros, cómo podemos relacionarnos con Él. Y eso nos lleva a pedir las cosas correctas de la manera correcta. Cuando nosotros tratamos a Dios, no en base a lo que nos imaginamos que es o lo que alguien más nos ha contado sin saber a ciencia cierta si están en lo correcto, sino lo hacemos en base a lo que Él mismo nos ha dicho de Él, entonces nuestra oración tiene una base sólida. La oración también recuerda lo que Dios ya ha hecho. Y esto es en dos aspectos. En muchas ocasiones nos ayuda a saber lo que Dios ha hecho en la Escritura con estas personas, como mencionaba, con el pueblo de Israel, cómo obró a través de Jesús, a través de los discípulos en el libro de Hechos y lo que vamos a ver más adelante, pero también cuando nosotros recordamos lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Cuando recordamos quizá un momento difícil, una situación de conflicto en la que estábamos y le pedimos a Dios que Él nos librara de eso, que Él nos ayudara a resolverlo de la manera correcta y se dio. Si tú lo piensas, estoy seguro que puedes señalar varias partes de tu vida donde Dios te ha protegido o te ha provisto de lo necesario para continuar la vida que Él ha dado para ti. Cuando nosotros recordamos lo que ya ha hecho, tenemos más confianza de pedirle que continúe actuando en nuestra vida. Asimismo, la oración busca el cumplimiento del designio de Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, muchas veces cometemos el error de pensar que le estamos diciendo a Dios lo que debería ser, en base a lo que nosotros pensamos que debe suceder. Pero la realidad es que nosotros debemos buscar en nuestra oración el cumplimiento de los designios de Dios. Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, les da la oración del Padre Nuestro. ¿Y qué decimos en el Padre Nuestro cuando hacemos esa oración? Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra, así como en el cielo. Venga tu reino. Estamos hablando de que queremos que los propósitos de Dios se cumplan, que el plan de Dios se cumpla en los cielos y en la tierra, en todo lugar, y que su reino sea establecido. Nuestro interés principal no es tanto que se haga lo que yo quiero o lo que yo deseo, sino que se haga lo que Dios quiere. Porque si se hace lo que Dios quiere, yo voy a estar a todo dar. Es cuando mejor voy a estar, cuando se están cumpliendo los propósitos y los designios de Dios en mí, a través de mí, alrededor de mí. Y por eso mi oración principal debe ser que se haga la voluntad de Dios, que se cumplan los propósitos de Dios. Y finalmente también en la oración debe pedir que seamos empoderados para participar del plan de Dios, reconociendo que por nosotros mismos no tenemos el poder, la capacidad, la autoridad, los recursos para hacer lo que vamos entendiendo que Dios quiere de nosotros. Dios tiene una misión y nos da el poder para cumplir esa misión. Y nosotros somos su pueblo que está cumpliendo esa misión.
Y lo mejor que podemos tener en nuestra vida es participar de esa misión de Dios, sabiendo que Él nos ha dado el poder de hacerlo. Cuando este grupo de cristianos escucha que las autoridades se están oponiendo a esta misión que Dios les ha dado de llevar la palabra del Evangelio a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, y que al principio ahí en Jerusalén ya le están diciendo que no pueden hacerlo, que se les prohíbe que lo hagan, ellos oran a Dios. Al encontrar esta situación difícil, esta barrera, ellos oran a Dios. Oran a Dios como el Señor de todo lo que existe, el Dios del universo. Oran a Dios con la certidumbre de lo que Dios ha revelado que Él es y que Él hace. Oran a Dios con la firmeza que les da el recordar lo que Dios ya ha hecho en la vida de todos aquellos que han buscado seguirle y en la vida de cada uno de ellos. Y oran a Dios pidiéndole que se cumplan sus propósitos y que les dé a ellos el valor, la capacidad de ser parte de lo que Dios está haciendo. Esta semana te invito a que en oración le pidas a Dios que cumpla su propósito en ti. De hecho, vamos a pedírselo en este momento. Padre Dios, te reconocemos como el Señor de todo lo que existe, el Creador, el amo de todo lo que existe. Tú tienes derecho, tienes autoridad, tienes dominio, tienes control sobre todo lo que existe. Y nuestra oración a ti es con esa confianza. Tú así te has revelado a nosotros en tu escritura. Te vamos conociendo más y más conforme experimentamos nuestra vida tomados de tu mano, con la confianza de conocerte, de seguirte, entregándonos totalmente a ti. Y nuestra oración el día de hoy, haciendo eco de lo que este primer grupo de cristianos te pedía, es que nos capacites, nos empoderes para jugar el papel que tú tienes para cada uno de nosotros en la misión que le has dado a todo tu pueblo, de llevar el Evangelio a toda persona. Y que de esta manera Jesús sea glorificado. Te lo pedimos en su nombre. Amén.